la Biblia no es tarea fría, es diálogo eterno con el Creador. Es dejar que el corazón se ilumine en la llama viva de su amor. Estudiar es más que aprender, es dejarte. Y ahora sí nos vamos al Salmo 141. El Salmo 141 está enganchado al Salmo 140. ¿Ya? Para los que estuvieron la semana pasada, el Salmo 140 tiene que ver con David orando por problemas de persecución que él tenía, ¿no? Vimos cómo actualmente hay mucha persecución para cristianos también hoy en día, 380 millones de cristianos siendo perseguidos. Dijimos también que la vida cristiana incluye épocas malas y también vamos a encontrarnos con gente mala. O sea, definitivamente un día te vas a cruzar con gente mala. Gente que tú quizás pensaste que eran gente buena, pero que en el fondo de repente se comportan y te meten un cuchillo por la espalda y entonces te das cuenta de que no debiste confiar en ellos, ¿no? Quisiéramos creer que el mundo es bueno, pero no lo es, ¿no? Y entonces aprendimos, la enseñanza de David era la siguiente, ¿no? La siguiente, dice ahí, en el Salmo 140, versículos 6 y 7, he dicho a Jehová, Dios mío eres tú, escucha, oh Jehová, la voz de mis ruegos. Jehová, Señor, potente Salvador mío, tú pusiste a cubierto mi cabeza en el día de la batalla. Entonces, la semana pasada aprendimos que cuando reconoces que tienes un Dios y que ese Dios es Jehová, el Dios de la Biblia, y lo reconoces como el Señor de tu vida, entonces tienes un Salvador. Y cuando tienes un Salvador, también tienes un protector, ¿no? Si quieres tener en tu vida un protector, es necesario que tengas un Salvador. Para ello, debes aceptar a Jesús, a Jehová, el Dios de la Biblia, como tu Dios y que reconoces como tu Señor. Y esto es lo interesante, ¿no? Porque cuando leemos estos pasajes, y miren la cadena, ¿no? La cadena es importante, ¿no? Primero tienes que reconocer que hay un Dios. Luego tienes que definir quién es ese Dios. Tienes que decirme su nombre para poder identificarlo, ¿no? Porque si tú me dices, sí, yo tengo un Dios, se llama Zeus, Júpiter, Neptuno, entonces yo digo, ¿de qué está hablando? Tú tienes que identificar a tu Dios. Y cuando tú dices Jehová, es el Dios de la Biblia. Entonces tú dices, yo tengo un Dios y se llama Jehová, y Él es el Señor de mi vida. Y en ese momento, el Señor de tu vida, Jehová de los ejércitos, se convierte en tu Salvador por medio de la sangre de Jesucristo. Y cuando tú tienes un Salvador, solo cuando tienes un Salvador, tienes protector. La gente que cree que Dios lo está protegiendo simplemente porque están por la calle, no, están equivocados. Para que tengas protector necesitas tener Salvador. ¿Ok? Y ahora vamos a hacernos una pregunta. Bueno, Luis Carlos nos va a hacer una pregunta. Ahí está con la camiseta argentina, porque en el fondo él dice que es argentino de corazón. Mentira. Tómale foto, mándasela ahí para que reniegue. Entonces ahí está Luis Carlos, y Luis Carlos nos hace esta pregunta. ¿Por qué hay veces en que Dios se demora en responder? Y esta es la idea, ¿no? La idea es que yo sé que tengo un protector. Y yo sé que la acabamos de cantar, ¿no? Dice, no temas, yo te ayudo. Yo sé que Dios está cuidando de mi vida y que me va a proteger. Pero a veces guarda silencio. A veces se demora. ¿Por qué? Porque Dios responde en su tiempo, no en el mío. Pero ese tiempo de espera, ¿cierto? Como molesta, ¿no? Y hemos dicho que ese tiempo de espera entre que Dios te ha prometido
que va a ser tu protector, que te va a ayudar, que te va a sostener con su mano, va a estar a tu lado, ese tiempo que entre lo que era prometido y lo que se cumple, a veces toma un tiempo. ¿Por qué? Porque en ese tiempo Dios está trabajando. ¿Cierto? Y entonces les decía la semana pasada que hay 5 razones posibles por las cuales podemos pasar ese tiempo de silencio de Dios. La primera es que podemos estar cosechando el habernos alejado de Dios y Dios quiere que vuelvas, ¿no? Dios quiere que vuelvas. Algunas veces decimos, déjalo que se caiga, si no, no va a aprender, ¿no? Déjalo que se caiga, si no, no va a aprender. Y entonces a veces Dios toma ese tiempo para que te des cuenta de que lo necesitas. La segunda cosa es porque Dios quiere que descubras que realmente qué cosa hay realmente en tu corazón. Y que reconozcas lo que realmente piensas. A mucha gente ni siquiera sabe. Ni siquiera sabe lo que hay en su corazón. Mucha gente viene a la iglesia y es bonito. Vienes a la iglesia, estás con el grupo de gente y todo, ¿no? Y bueno, te reconforta porque estás con latinos, comemos rico, una buena prédica, alabanza. Pero ¿qué hay realmente en tu corazón? Solamente lo vas a descubrir cuando hay presión. El carácter de la gente aflora bajo presión. Si no, no. Si tú estás acá en la iglesia o en el mismo trabajo, en tu trabajo, en la universidad, cualquier circunstancia y tú estás, la cosa es fácil, no hay presión alguna. Eres alegre, simpático, contento. Pero cuando te ponen bajo presión, recién ahí aflora tu verdadero carácter. Lo mismo tiene que hacer Dios para que descubras lo que realmente tienes en tu corazón y puedas buscarlo de verdad. Tercero, quizás necesitamos aprender una lección. Quizás hay algo que tenemos que aprender. Cuarto, quizás nuestro carácter necesita un tratamiento de embellecimiento urgente, ¿no? Tienes problemas en tu carácter y tú no te das cuenta. La gente sale herida porque tu comportamiento hiere y entonces Dios necesita meterte en un tratamiento de embellecimiento urgente. Quinto lugar, quizás nuestra fe necesita un proceso de reactivación. ¿Ok? Muy bien. Pero cuando Dios se demora, es porque está tomando su tiempo antes de responderte. Y como toma tiempo, y quiero que escuchen bien esto, cuando Dios se demora, es porque necesita tomar un tiempo, y durante ese tiempo, necesitas tener paciencia, obediencia. Ahí está María Ángel, nos está enseñando. Ahí está. Paciencia para que alcance sus promesas. Vamos a ese texto, ¿no? Está en Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículos 35 al 39. ¿Lo tienen? Bien. Encuéntrenlo, porque para los que no lo tienen, ahí está la siguiente diapositiva. Hebreos 10 dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obediencia, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará.
Miren lo que dice al principio. No perdáis, pues, ¿qué? Vuestra confianza. ¿Y de qué tiempo te está hablando? Te está hablando del tiempo del silencio de Dios. El tiempo cuando Dios guarda silencio. ¿Ya? En ese tiempo cuando Dios guarda silencio, porque tú sabes cuáles son sus promesas, sabes que Dios te va a responder, porque si no sería un mentiroso, pero hay un tiempo de silencio, y entonces la Biblia te dice que en ese tiempo del silencio de Dios, no pierdas tu confianza en el Señor. No pierdas tu confianza, dice el texto, no pierdas tu confianza, que tiene gran galardón, tiene premio, porque es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, o sea, la obediencia, ¿qué quiere decir eso? Que en ese tiempo del silencio de Dios no debo perder la confianza en el Señor, sino que tengo que ser paciente y debo seguir haciendo la voluntad de Dios, debo seguir siendo obediente. Paciencia y obediencia a la palabra de Dios. Y entonces, ¿qué ocurre? Obtengáis la promesa. Entonces la promesa viene después y tú no debes perder la confianza en el Señor. Tienes que tener paciencia y a esa paciencia siempre tienes que acompañarla de obediencia a la palabra. Porque entonces llega la promesa. ¿Se dan cuenta? La Biblia dice que el justo por la fe vivirá, ¿no? Entonces en esos momentos tienes que creer. Tienes que tener la fe, ¿no? Hay un texto que dice, el justo vivirá por fe. Si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Eso está en Hebreos 10, que ahí también está María Ángel enseñándonos ese texto. Te vas a volver famoso en internet. Van a empezar a llegar las solicitudes de amistad para María Ángel. ¿Ok? Dice, el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. El justo vivirá por fe, no por vista. No por vista. Tengo muchos amigos míos que son de iglesias carismáticas, pentecostales, ¿no? Las iglesias carismáticas pentecostales tienen a veces cultos muy emotivos, ¿no? Y hay mucha bulla, hay mucho movimiento, y mucho sentimiento. Y de repente ellos van a un lugar donde no hay ese sentimiento. Y entonces me decían, no, ahí no está el Señor. Yo le dije, ¿por qué no está el Señor? Porque no lo sentí. Yo le dije, entonces cuando no lo sientes, quiere decir que Dios no está. O sea, tú eres más poderoso que Dios. Tú eres más grande que Dios. Porque Dios existe si tú lo sientes. Y Dios deja de existir si tú no lo sientes. La Biblia dice, nosotros andamos por fe, no por vista. Y lamentablemente las personas así son un carrusel. Si lo sienten, están en el cielo. Hoy día sentí la presencia de Dios. Y el domingo siguiente, ay, hoy día no sentí nada. Y entonces la fe te mantiene permanentemente arriba. Porque tú vives por fe, no por vista. Y entonces acá el texto es interesante. El justo vivirá por fe. Si retrocediere, no agradará a mi alma. Cuidado con los que retroceden. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Eso está en Hebreos capítulo 10, versículo 38 al 39. ¿Y saben cuál es el problema? Escuchen, ¿eh? Porque esto yo lo he vivido personalmente en mi propia vida. Los tiempos del silencio de Dios traen diferentes reacciones en tu corazón. Y no es tan mal,
Yo le digo, yo he pasado por muchas de esas. Cuando Dios guarda silencio. Aquí esto son 4 cosas que nos va a enseñar Mónica, maestre. Ahí la tienen a Mónica. Ahí bien, ¿no? Muy bien. Ahí está vestida de princesa turca. Y miren lo que ella dice, ¿no? ¿Qué pasa en mi corazón cuando Dios se demora en responder a mis oraciones? La primera cosa es que a veces tienes dudas. Santiago, cuando dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, pero tenga la paciencia su hora completa, porque el que duda, y mete este tema, es como la ola del mar que es llevada por el viento, dice. Y cuando estás en esa época del silencio de Dios, ¿sabes qué pasa? Comienzas a dudar. Comienzas a dudar de Dios. Comienzas a dudar de sus promesas. Señor, ¿por qué? Si tú me has prometido, ¿por qué no cumples? Señor, tú dijiste, ¿dónde estás? Señor, tú me trajiste. ¿Para qué estoy acá? La primera cosa que ocurre en los tiempos del silencio de Dios son las dudas. La segunda cosa es que a veces te sientes frustrado. Frustración. Yo he creído en ti, Señor. Tú eres mi Dios, tú eres mi Señor. Tú eres mi Salvador, tú eres mi protector. Pero me siento frustrado, frustrada. ¿Por qué ocurren estas cosas que no entiendo? ¿Por qué si yo hice tal cosa, tal cosa, tal cosa? Muchas personas dicen, ¿no? Señor, si yo te he seguido, ¿por qué mis hijos no te siguen? Me siento frustrado, porque mis hijos no te siguen. Señor, si yo traté de ser lo mejor, ¿no? En mi fe cristiana. Pero mira, no consigo un buen trabajo y sigo trabajando en esto y me siento frustrado. Dudas, frustración. A veces desconfío de los planes de Dios. A veces pierdo la confianza. Y yo les digo, hermanos, yo he pasado por cada una de ellas. Cuando a veces oras y dices, Señor, ¿por qué? ¿Por qué con estos pastores funciona la cosa? ¿Y por qué la iglesia de nosotros crece tan lento? ¿Por qué? ¿Acaso no prometiste? Y comienzas a desconfiar de los planes de Dios. Y por último, a veces tiras la toalla. Tiras la toalla. Y no es porque seas malo, sino que a veces te cansas. ¿Y saben cuál es el mejor ejemplo de esto? Bajar de peso. Bajar de peso. ¿Y saben por qué? Ahora que he estado bajando de peso, ¿no? Yo normalmente me levantaba, seguía haciendo mi vida y todo, y entonces cuando me levanto temprano a las 4 o 5 de la mañana para orar, aprovecho y me peso, ¿no? Y entonces vas, te pesas, y cuando ves que has bajado, tú dices, vamos adelante, ¿no es cierto? Y bien, pero el cuerpo humano, tú al principio te desintoxicas y sacas un montón de cosas que tienes en el cuerpo. Y yo bajé muchísimo, rapidísimo, ¿no? Pero de repente entré en un estanco, ¿no? Y entonces, cuando estás en ese estanco, tú dices, no importa, yo sigo, ¿no? Pero pasaron 3, 4, 5, 6 días. ¿Y qué bajaba? Bajaba 100 gramos, 50 gramos, no bajaba nada, ¿no? ¿Y sabes qué ocurre en ese momento? Tu cerebro dice, ¿ya para qué? Tirar la toalla. Y es ahí cuando tú en realidad tienes que continuar, porque tu cuerpo, obviamente ninguno quiere perder tanto peso, ¿no es cierto? Y entonces tu cuerpo está reaccionando, pero tu cuerpo tiene que volver a entender que tienes que seguir bajando. O sea,
entiendan lo que digo, y lo mismo pasa con la fe. Yo conozco gente que se cansó. Conozco gente que se cansó. Conozco amigos míos, pastores, que se cansaron. Se cansaron del ministerio. No es fácil ser pastor. Cuando llegué acá a Suiza, fuimos a la oficina de la Arbeitslos, ¿no? De la oficina de desempleo. Y entonces ahí me mandaron a un entrenamiento, una capacitación y todo. Y entonces me preguntaron ahí qué es lo que había hecho en mi vida. Y les dije que yo había trabajado con dos cosas. Que había trabajado con seres humanos y que había trabajado con computadoras. Y cuando me preguntaron, claro, porque yo tenía una empresa informática en el Perú. Entonces yo le dije, pero ¿sabes qué? Trabajar con las computadoras es buenísimo. Con los seres humanos es complicado, muy complicado. ¿Por qué? Porque la computadora siempre hace lo que tú le mandas. ¿No? Siempre hace lo que tú le mandas. Cuando te aburres, la apagas. Los seres humanos, ¿no? Y yo sé que muchas veces hay gente que va... Hay iglesias que se llaman matapastores, ¿saben eso, no? ¿Saben? Hay iglesias que se llaman matapastores, que son iglesias cuya gente tiene la costumbre de destruirla al pastor. Ustedes dirán, no, ¿cómo es posible? Existen. Y hay pastores que se han tocado con iglesias así y que llega el momento en que dicen, ¿sabes qué? Yo soy contador, mejor me dedico a ser contador, voy a ser taxista, voy a ser ingeniero, voy a hacer mis trabajos, me olvido de esta gente ya, ¿no es cierto? Hay gente que está dentro de la iglesia y que es mala. Hay gente en la iglesia que es mala. Y tú dices, no, no es posible. Sí hay. Sí hay. A veces en el internet yo encuentro comentarios de gente, ¿no? Sí, pues, los pastores que viven de la iglesia, ¿no? Y una vez uno escribió así, yo le dije, le escribo, ¿no? Le digo, ¿quién predica en tu iglesia? El pastor. ¿Quién enseña? El pastor. ¿Quién educa a tus hijos en la escuela americana, en los estudios bíblicos? Bueno, la esposa del pastor. ¿Y de qué van a vivir ellos? Ah, no, el ministerio tiene que ser gratuito, por gracia. ¿Y cómo se sostiene? Que trabaje. Me lo han dicho, que trabaje. Entonces le dije, ya, entiendo entonces. Que tiene que tener un trabajo secular toda la semana, llegar a su casa y no estar con su familia, ni con su esposa, ni con nadie, sino dedicarse a hacer las prédicas y los estudios para que tú te alimentes. ¿No? Y entonces yo le dije, ¿por qué no lo haces tú? Porque Dios no me ha llamado a mí. Hay gente así. Y esto hace que la gente se desanime. Y entonces muchos tiran la toalla y pierden. Y se salen del ministerio, ¿no? Y en la iglesia, mucha gente se frustra. Porque llegué y no me vieron bonito. Cuando entré a la iglesia nadie me saludó. Nadie. ¿Y tú saludaste? No, estaba esperando que me saluden. Y hay gente que se frustra. Bueno, ahora sí, el Salmo 141. David nos va a enseñar sobre esto. Cuando Dios guarda silencio. En el Salmo 141, versículos 1 a 2. El que está ahí no es nadie de la iglesia, por si acaso. No es nadie de la iglesia. Porque ya hay varias hermanas que están solteras que están diciendo, ¿cómo se llama? ¿Quién es? El clamor de David dice, Jehová, a ti he clamado. Apresúrate a mí. Escucha mi voz cuando te invocare. Suba mi oración delante de ti como el incienso y el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. El clamor de David, escúchenlo. El salmo anterior nos dijo que Dios, Jehová, era su Dios, su Señor, su Salvador, su protector. Y ahora dice, Jehová, a ti he clamado. Apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare. ¿Quién dice eso? Escucha mi voz. ¿A quién le dices eso? No, se lo dices al que no te escucha. ¿No es cierto? Cuando, por ejemplo,
yo me estoy volviendo medio sordo, ¿no? Entonces, con la edad, no sé, creo que son los pelos que salen por acá, que están tapando el... Y entonces a veces Lucy me dice algo y no la escucho, ¿no? Y en el fondo de la casa escucho, Carlos. Y yo digo, ¿qué? Carlos. Entonces, cuando una persona te dice, escúchame, escúchame, lo que David te está diciendo a Dios es, escúchame, porque parece como que no me escuchas. Parece como que estás en silencio. Interesante porque David menciona, suba mi oración delante de ti como incienso, dice. La Biblia dice que nuestras oraciones son incienso, ¿no? Son inciensos que suben delante del trono de Dios. Y esto es precioso, la imagen. Cuando el incienso llena todo el lugar. El incienso llena todo el lugar. Y le dice la Biblia que tus oraciones diarias, son el incienso que llena el trono de Dios. ¿Está ahí Dios? ¿Escuchando tus oraciones? ¿Tu incienso? ¿Está ahí Dios? Mira, ve, estas son las oraciones de Gerardo. Ahí está. Gerardo está orando, ¿no? Gerardo está orando. Mira, ve, acá sube el incienso de las oraciones de Evelyn. ¡Wow! Ahí está el incienso llenando, ¿no? ¿No? Señor, ¿dónde está el incienso de Roberto? ¿Quién? No, ese no ora nunca. Cada vez que te pones a orar, tus oraciones son incienso en el trono de Dios. David dice, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Esta expresión en hebreo es levanto mis manos. Esa actitud de levanto mis manos. Ahora, el Salmo 141 nos va a hablar de 3 peligros que hay cuando Dios guarda silencio. Esto nos lo va a enseñar Mario, con la camiseta colombiana, porque sé que lleva Colombia en su corazón. Entonces, Mario nos va a enseñar el Salmo 141, versículos 3 al 5. Tome la foto y mándensela a Mario para que vea cómo apareció. 3 peligros en los momentos de angustia cuando Dios tarda en responder. Miren, versículo 3 te dice, pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Versículo 4, no dejes que se incline mi corazón a cosa mala, o a hacer obras impías con los que hacen iniquidad, y no coma yo de sus deleites. 5, que el justo me castigue será un favor, y que me reprenda será un excelente bálsamo que no me herirá la cabeza, pero mi oración será continuamente contra las maldades de aquellos. En primer lugar, son 3 peligros. Primero, cuando Dios guarda silencio, cuando Dios te pide que tengas paciencia, ten cuidado con lo que dices. ¿Recuerdan ustedes en el Antiguo Testamento cómo la gente comenzó a murmurar contra Dios? Cómo en el Antiguo Testamento estaba el pueblo de Dios ahí y comenzaron. No, en Egipto teníamos de todo. En Egipto teníamos de todo, ¿no? Y ahora, ¿qué cosa? ¿Comiendo este maná todos los días? Comenzaron a murmurar contra Dios. Su boca. Comenzaron a murmurar contra Dios. Y entonces Dios interviene. Los saqué de Egipto, los rescaté de la esclavitud, los estoy llevando a una tierra prometida, los estoy alimentando gratis. Y para ustedes eso es poco, que prefieren regresar a Egipto, prefieren regresar a la esclavitud, prefieren regresar al castigo, ahí donde vivían. O sea, no entienden lo que yo estoy haciendo por ustedes. Y entonces Dios interviene y dice, ok, ¿quieren codornices? Ahí está. Y dice que llenaron las codornices del campamento y que no estaba la comida en su boca, no la habían tragado todavía, cuando vino la plaga y comenzaron a morir. Ten cuidado
en los momentos del silencio de Dios, cuando te angustias, ten cuidado con lo que le dices al Señor. Ten cuidado. Dice la Biblia, el texto es muy bonito, dice, pon guarda a la puerta de mis labios. Pon guardia, pon un policía en mis labios, para que en esos momentos, cuando Dios me pide paciencia, y la paciencia se me acaba, no peques diciendo cosas que después te vas a arrepentir. La segunda cosa es el versículo 4. No dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías con los que hacen iniquidad, y no coma yo de sus deleites. Porque el segundo peligro que hay, cuando Dios guarda silencio y tú no quieres esperar más, hay el peligro de querer volver el perro a su vómito y el cerdo a revolcarse en el seno. A mí, personalmente, me lo han dicho. ¿Sabes qué, Carlos? ¿Sabes qué? Estoy cansado, estoy orando, y Dios no me contesta, y Dios no hace. ¿Sabes qué? Mejor estaba en el mundo, me dice. Mejor estaba en el mundo con mis amigos, divirtiéndome, en lugar de querer guardar la palabra y Dios no me contesta. No dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías con los que hacen iniquidad. Ah, Señor, no me contestas. Te fundiste. Te fundiste porque este fin de semana me voy a emborrachar. A ver cómo lo sientes, pues, a ver cómo lo sientes. ¿Amenazamos a Dios? ¿Amenazamos a Dios con embarrarnos en la porquería del pecado? Como si con eso Dios va a decir, no, hijito, no, por favor, no lo hagas. ¿Tú crees que Dios dice eso? El primer peligro es lo que hablamos, murmuramos contra Dios. La segunda cosa, que querramos irnos al mundo como castigo, ¿no? Y la tercera cosa, que el justo me castigue, será un favor. Qué lindo. Fieles son las heridas del que te ama, inoportunos los besos del que aborrece. Esa expresión, que el justo me castigue, significa que un justo me llame la atención cuando estoy andando mal. Cuando estás andando mal, no hay cosa más incómoda que alguien te llame la atención. ¿Cierto? Cuando alguien te llama la atención, estás en esa etapa, estás en esa circunstancia de Dios quiere que aprendas una lección. Dios quiere embellecer tu carácter. Dios quiere decirte algo. O de repente estás alejado del Señor y por eso estás en pruebas. O sea, alguna de esas situaciones, y por eso Dios necesita esperar hasta que aprendas. En ese tiempo, a veces alguien viene y te llama la atención. ¿Y cuál es nuestra reacción? ¿Tú quién eres para venir a decirme a mí las cosas? ¿Ah? ¿Tú qué te crees? ¿Ah? Yo estoy bien. Y el texto del Salmo nos dice que el justo me castigue, será un favor. Cuando un justo se te acerca para llamarte la atención por algo que estás haciendo mal, te están haciendo un favor. Te están haciendo un favor. Mi esposa me conoce. Cuando yo digo algo a una persona, ¿no? Yo no me altero. Si no me escuchan y no me quieren escuchar, nada. Yo siempre sigo la frase que mi abuela grabó en mi corazón para la eternidad. Anda, mula, y piérdete. Así decía mi abuela. Mi abuela decía, cuando tú le dices algo a alguien y no quiere aprender, entonces, ¿qué contestas? Anda, mula, y piérdete, ¿no? Entonces, y yo, cuando digo algo, le digo a una persona, ten cuidado con esto,
Porque esto tiene estas consecuencias, estas consecuencias, estas consecuencias. Si no me quieren escuchar, anda mula y piérdete, ¿no? Pero cuando alguien escucha, sale de su error. Y este es el tercer peligro que hay en esas épocas de silencio. Que cuando alguien te dice algo, te está haciendo un favor. Cuando no quieres recibir esa ayuda, te haces daño a ti mismo. El texto dice que si el justo me castigue, será un favor. Que me reprenda, será un excelente bálsamo que no me herirá en la cabeza. ¿Por qué? Porque no busca hacerte daño. No me herirá en la cabeza que no te busca hacer daño. ¿Te va a doler? Sí. Pero no te busca hacer daño, ¿no? Ahora, nos dice el Salmo qué debemos hacer. Y acá hay dos cosas, dos consejos que nos va a dar Hugo. Hugo nos va a enseñar el Salmo 141, versículos 8 al 10. Dice, Salmo 141, versículos 8 al 10. Por tanto, a ti, oh Jehová, Señor, miran mis ojos. En ti he confiado. No desampares mi alma. Guárdame de los lazos que me han tendido y de las trampas de los que hacen iniquidad. Caigan los impíos a una en sus redes, mientras yo pasaré adelante. Y el consejo es simple, ¿no? Por tanto, a ti, oh Jehová, Señor, miran mis ojos. Y la segunda, en ti he confiado. Cuando sientas que Dios guarda silencio, tú pon tus ojos en el Señor y confía. Llegará el día en que pasará. Y cuando pase ese tiempo, mirarás atrás y dirás, Señor, aprendí la lección. Entonces, yo sé, en algún momento, y usted, acuérdense de esta prédica, de este salmo, que alguna vez Dios ha prometido cuidarnos, acompañarnos, protegernos. Pero a veces Dios necesita tomar su tiempo para manifestar su gloria. Lázaro, sus hermanas, llaman a Jesús. Jesús, Lázaro está enfermo, se está muriendo. Necesitamos que vengas urgente para sanarlo. Y Jesús a propósito se quedó. Se quedó. Y cuando llega, ¿qué dicen sus hermanas? Ay, Señor, si hubieras estado acá, mi hermano no se habría muerto. Y Jesús le dice, ¿no te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios? La fe no solamente se prueba con dificultades y adversidad. A veces la fe se prueba con paciencia. Cuando Dios te dice, hasta aquí nomás, voy a guardar silencio porque estoy preparando algo. Hermanos, este salmo es impresionante. En medio de la adversidad, pon tus ojos en el Señor y confía. Hay un texto más con el cual vamos a terminar, está en Hebreos, capítulo 12, lo tienen en pantalla. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. ¿Para qué? Para que vuestro ánimo no se canse. Para que vuestro ánimo no se canse.
Cuando Dios guarda silencio, a veces nuestro ánimo se va cansando. Pon tus ojos en el Señor y confía. No dejes que esos tiempos de silencio de Dios te hagan murmurar contra Dios o hablar mal de Dios. No permitas que esos tiempos de silencio quieras abandonar la carrera y volverte al vómito. Y no permitas que en medio de esa adversidad o de ese silencio, que te olvides del Dios en el que has creído. ¿Ok? Cuando te den un consejo, siempre di, este es un favor que me están haciendo. Señor, gracias por esta mañana y por esta palabra. Te pedimos, oh Padre, que nos bendigas con ella, que nuestro corazón se haya edificado en esta mañana. Por eso te bendecimos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén.